apareció con 30 tiros. Y este es el otro graffiti famoso de la City. Creo que va a picar, ¿eh? Siempre hablan de que es como muy grave tener esa bandera. Y yo decía, ¿qué será esto de los confederados? ¿Por qué sería esta guerra civil? No sabe el tamaño original porque además... ¿Y este era el barrio en el que nos quedábamos? En una de estas casas. Eso, es uno de los estados más racistas y es donde operan la mayor parte de secciones del Ku Klux Klan, que siguen operando. Pues, te imaginas que no va a haber gente afroamericana. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ayer lo único que vemos en Jackson es gente afroamericana. No latinos, no blancos. Y digo, qué extraño, ¿no? Blancos nada, de hecho. Blancos sí, muy pocos. Digo, qué extraño, no me cuadra con lo que yo tenía entendido. ¿Qué pasa? Que Jackson en sí, la ciudad de Jackson, tiene un 85%, creo, 86% de población afroamericana, el resto blancos y un 1% de latinos. Y es que... o 3 latinos. Y es que son muy racistas, pero no solo con los afroamericanos, sino con los latinos. Y con los latinos incluso más, porque los afroamericanos son racistas con los latinos y los blancos son racistas con los latinos. Y hay un montón de movidas. Por ejemplo, aquí en Jackson hace unos años apareció una estatua que es a los inmigrantes latinos, apareció con 30 tiros. O sea que, en fin. Así que bastante historia y bastantes cosas raras en Mississippi. Historia negra en Mississippi. Sí, porque luego tampoco encontramos mucha historia como nos pasaba en Nueva Orleans de las plantaciones y todo eso, o de la esclavitud. Aquí es como que parece que está un poco tapado todo. Sí que es verdad que está el Museo de los Derechos Civiles, que puede ser que vayamos, que está en el centro y habla un poco de toda esa historia, así que yo creo que ahí pues podremos como sacarle un poco más al jugo a todo esto. Mientras tanto, ponemos rumbo al desayuno. Bueno, el sitio que vamos de desayunos tiene muy buena pinta, pero está bastante petado, así que no sé si vamos a tener sitio. Y como dato curioso, Mississippi es el primer sitio donde se hizo un trasplante de corazón. Justo ahí está el hospital. 1940. Y hay como mucho hospital y muchas cosillas así de relacionadas. Tengo contadas las horas, sos mi vida, eso es toda mi aurora. Lo que quiero es amor, nada de compasión. No lo sé si tú sabes que te quiero pero no lo es. Yeah. Hola, quiero que tú sepas que Donuts. ¿En serio? Se llama Wedding Cake. O Wedding, no sé qué. Wedding Ice. ¿No? ¿No está bueno? O... No sé si es el ice. que sea raro o qué. la tristeza, viera replay cambiaría por ti porque te amo, baby. Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor. Fueron errores que te marcan y cantarán a grito la canción. Qué pena. Creo que va a picar, ¿eh? Hombre, se llama hot chicken. Está bueno, muy raro. Porque cruje un poco, pero luego tiene el dulce del... que lleva como miel, pero luego el pollo lleva una salsa también, como un poco... Sí, bueno, en fin, que se lo va a comer. Ranch. Voy a probar el mío, que es más simple. Huevo, queso y bacon. Y este es el otro graffiti famoso de la City, que es más o menos nuevo. Y ahora estamos en la zona del Museo de Derechos Civiles, que a ver si entramos ahora, no sé si podremos entrar con Dallas.
coche? ¿Qué lleva coche? Y ahora estamos en el Vicksburg National Park. National Military Park. National Military Park, que es uno de los parques nacionales de estos de Estados Unidos que te sirve entrar con la tarjetilla. Y resulta que es que nos hemos ido de Jackson y hemos venido hasta aquí, hasta Vicksburg. ¿Cuál es la historia de este parque? O, mejor dicho, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál es una de las guerras que más marca pues la zona de Mississippi? Es la guerra civil, que era entre los confederados y los soldados de la Unión. Que, hablando de confederados, os sonará, como me sonaba a mí, la bandera confederada, que es la de que tiene Arkansas. Dentro foto. Exacto, esta de aquí, que tiene las cruces, que tiene Mississippi también, y siempre hablan de que es como muy grave tener esa bandera. Y yo decía, ¿qué será esto de los confederados? ¿Por qué sería esta guerra civil, tipo republicanos y todo esto que pasó en España? Bien, datos interesantes a contar. Pues en esta guerra básicamente sale Lincoln elegido en los 60 y quiere acabar con la esclavitud que hay en Estados Unidos. Y entonces hay 7 estados del sur, que son los confederados, que dicen a tomar por culo, secesión. ¿Qué estados creeríais que apoyan? Dejadlo en comentarios antes de a ver si adivináis. Cambio de cámara, errores tecnológicos. Se queda sin batería. Pues estos 7 estados crean los estados confederados del sur y dividen el país básicamente. Entonces el país queda dividido en dos: los de la Unión, que son los del norte, 22 millones de personas, versus los del sur, que son 9 millones, que son los confederados. Estados, o sea, los podemos llamar cabezones. Sí. Que seguían defendiendo la esclavitud. Y ese se cree que es uno de los motivos por los que se inicia la guerra civil. Así que nada, en este parque nacional lo que se hace es honrar a los soldados caídos, ya sean de un lado o de otro, porque Vicksburg fue una de las zonas, uno de los puntos más calientes de esta guerra, fue uno de los puntos claves. Y donde más muertos hubo, casi 20.000. Y en toda la guerra esta de civil murieron más personas que en todas las guerras de Estados Unidos de la historia. Todo americanos contra americanos, vaya. Y entonces aquí estábamos leyendo justo ahora un cartel que dice que esto es en memoria para recordar que no nos pongamos los unos contra los otros, tal. Y estábamos diciendo que americanos son estos americanos cuando cuando narran las cosas, que las narran como muy... Muy bien. Sí, muy bien narradas, como que te sientes tú ahí que dices, joder, pues sí, pues sí. La piel, ¿verdad? Sí. Que por cierto, dato, como palabra a aprender, ¿sabéis cómo se dice ponerse la piel de gallina? Ponedlo en los comentarios. Goosebumps. Goosebumps. Ya que estamos por la zona centro de Vicksburg, vamos a explorarlo un poquillo. A ver si encontramos luego unos tamales para comer, que dicen que están muy buenos. Y parece que se ve algo más de ambiente, de gente, no mucha, pero algo más. Ahí va. Y aquí estamos en Solis Hot Tamales, tamales típicos de aquí de Mississippi. Desde 1939 los llevan haciendo, o sea... Es la comida típica. Ojo, cuidado, es una de las comidas típicas de aquí de Mississippi. Así que vamos a ver cómo están. Y claro, nos preguntamos por qué los tamales son tan famosos aquí en Mississippi cuando es mexicano. Y cuando le preguntamos al señor. Hay así un poco de, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que hay muy poco un 3% inmigrante. de la población mexicana. Y el señor dijo que hay dos historias.
Una, que es de cuando la guerra entre mexicanos y estadounidenses, que hubo por aquí. O dos, ¿cómo era la segunda? Ah, de los inmigrantes que vinieron, los mexicanos que vinieron a trabajar aquí en el delta que hay aquí, a sacar algodón, ya, bueno, Es el cualquier cosa de las restaurante que había por aquí. más antiguo de todo Vicksburg. El porque negocio más antiguo de todo Vicksburg. Porque lleva 82. ¿no? 82 años 82 abierto. años abiertos, claro. Y ojo a la bolsa. Y la bolsa es una bolsa de Kroger. Kroger, de un supermercado. Tradicional. $13 por 2 tamales, no, 3 tamales Mira, aquí están. y una cosa que se llama fiesta. Vamos a enseñarlo. Ahí están los tamales, son de carne. Solo hay unos de carne, punto. Y ahí está el tamali. Muy famosos también en Dallas, se comen un montón. Sí, pero no así. Pero no así. Ahí va. No sabe el tamal original porque además estos hot tamales, no Fritos. estos, sino los que están aquí, tienen otras cosas en la receta. Y se notan diferentes, ¿eh? No saben como los de... ¿Pero qué sabe? no sé. Vamos a probarlo. ¿A que no te los Están pruebas así? blandísimos. Los tamales que yo probé saben súper a maíz. Pero este no. Estos llevan Este sabe otra cosa que no es maíz. alguna especia. Tiene un sabor raro. Tiene una especia que quiere picar un poco, incluso. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy con nuestro amigo el río Mississippi, el estado de Luisiana y el estado de Mississippi en el que estamos ahora. Y la verdad que un viaje interesante para aprender mucho sobre historia. Sitio para ver, lo digo. Para ver, Para verlo. depende. Y sobre racismo y todo eso. Pero estamos pensando que quizás hagamos un directo y os contemos nuestras impresiones sobre todo el tema del racismo. ¿Es Estados Unidos racista con los afroamericanos, racista con ¿Por los qué? hispanos? ¿Por qué? Historia un poquito. Porque el museo que vimos nos ha servido para mucho y hablar con la gente también, así que... Suscríbete y nos vemos. ¡Bye!